Un abrazo grande para todos nuestros televidentes que nos acompañan a través del canal Territorio. Este es un canal samario, nació en el corazón de Dios para que tengamos los predicadores de esta ciudad la oportunidad de poder llevar la palabra a muchos rincones donde tú tienes esta señal a través de TV Cable, TV Norte, Canal 78, pero también lo puedes hacer a través de el Facebook Live del canal Territorio. Allí nos puedes encontrar. Si no estás en tu casa y tienes tu teléfono, pues a través de tu móvil puedes en Facebook tener esta señal que ya está en vivo y en directo. Quiero compartir contigo una palabra muy hermosa que el Señor nos tiene para cada ocasión. Y estamos en una etapa donde mucha gente está enrumbada y donde mucha gente está siendo víctima de una violencia que según las autoridades ha incrementado, y es la violencia en la familia. Los casos que se han presentado en estas festividades de carnaval, en su gran mayoría, nacen precisamente en el seno de la familia. Hermanos contra hermanos, primos contra hermanos, padre contra hijo, hijo contra padre. Y hay unas cifras muy grandes de personas que han salido lesionadas y algunas que han perdido la vida. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, un mensaje muy hermoso que nos habla de lo que realmente vino a hacer el Señor en nuestra vida. Dice a esta hora, dice Juan 10:10, yo soy la puerta, los que entren, Juan 10:9, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán, dice la palabra, dice, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Pero hay un mensaje muy contundente en la palabra de Dios que dice en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Pues bien, nos decía la policía que en el resumen que han hecho en estos días de fiesta y de carnaval, lo que ha predominado es la agresión entre familia. Una familia empieza a festejar, pues al principio todo es normal, pero en la medida en que van consumiendo licor empiezan a aparecer los rencores, los remordimientos, las cosas que habían estado guardadas allí, y entonces con el licor y se calientan y terminan agrediéndose unos con otros. La cifra es muy lamentable, pero el Señor nos da una palabra que las cosas, las buenas acciones que podemos tener en el cotidiano de nuestra vida no nacen de nuestro corazón. Sabemos que procedemos de una generación o de un origen pecaminoso. El ser humano, la tendencia del ser humano es a pecar, y en medio de esas falencias, cuando no buscamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y de Dios, que pagó a través de su Hijo un precio por nosotros, nos adquirió, nos compró, pero requerimos buscarlo, requerimos ir donde realmente podemos hallar la paz, el reconcilio, la tranquilidad y eso que Él puede derramar en nuestros corazones. Si sabemos que Él vino a matar, que Él vino a hurtar, si sabemos que el enemigo vino a acabar con la familia, pues hombre, no se te va a presentar como lo publicitaron, como un ser feo, no te lo van a presentar como un ser con cachos ni nada por el estilo. Te lo van a presentar a través del enojo, te lo van a presentar a través de una influencia de no perdonar, de tener ese estado de venganza allí permanente. Si alguien te hizo algo de tu familia, tú no lo has olvidado y entonces esperas el momento en el cual el enemigo te va a provocar. Y bueno, a través del licor y a través de esos lugares y de esos momentos es cuando Satanás produce su obra. Así como el Señor nos convoca a que tengamos una vida sana, así como nos convoca a que seamos sanos físicamente, pero también espiritualmente, para poder derramar su poder y su bendición en todos los seres humanos. El Señor no tiene acepción de persona, pero cuando la palabra dice que Él vino, que Satanás vino fue a acabar, que vino fue a matar, vino con un propósito.
Y la palabra de Dios nos los dice puntualmente. Es decir, estamos avisados. Sin embargo, vivimos de una forma desprevenida. Hay una señal la cual debemos prestarle muchísima atención en nuestro comportamiento. Todas las cosas buenas, la cual generamos, el ser caritativo, el ser amoroso, el ser respetuoso, el tener un respeto hacia la mujer, de no agredirla, el respetar las normas, el respetar la ley, todo eso hace parte de una formación espiritual. Desde luego que con un fundamento en una buena educación. Pero yo quiero que recuerdes un poco cómo éramos antes, cuando no teníamos oportunidad de ir a grandes universidades o una ciudad como esta, donde solamente había una sola universidad y apenas se estaban abriendo espacio otras. Teníamos solamente la Universidad del Magdalena. Pero echemos un poquito, mucho más allá. Antes de 1962, cuando se fundó la Universidad del Magdalena, aquí en la ciudad de Santa Marta y en nuestro departamento. La forma como nos criaron, como mucha generación se crió, siendo, por así decirlo, bonachones, bondadosos, a pesar de tener un genio fuerte, la gente se toleraba. Había una educación que venía de la madre, del abuelo, que era generacional. Era una generación que estaba heredando una bendición de Dios, una generación de familia. ¿A quién realmente va a impactar a Dios? Pues Dios va a impactar al generador. El generador es la familia. En la familia se aprende a decir buenos días, se aprende a decir buenas noches, se aprende a que uno tiene que pedir permiso cuando llega y cuando sale también, decir para dónde va. La vieja escuela de la buena educación. Pero curiosamente, esa buena educación estaba ligada de una forma muy cercana y muy firme a los principios bíblicos, porque la palabra habla de que el padre que ama a su hijo lo corrige, no le deja pasar cosas por alto. A veces el hijo se irrita y a veces cree que es un problema de confianza y te dicen, es que no creen en mí, es que creen que voy a hacer cosas malas. Y lo que el padre y la madre están haciendo es precisamente tener el bombillo encendido para darle la información al hijo y alertarlo y a la familia de cuáles son las cosas de las cuales ya estamos advertidos nos van a venir. Porque hay un ataque que está anunciado, hay un ataque que está pues debidamente identificado. Sabemos por dónde lo va a hacer el enemigo. Va a golpear tus hijos, va a golpear tu hija, va a golpear tu familia, va a golpear tu esposa, va a venir. Cuando entramos al evangelio no nos enseñan que no van a venir ataques, que no vamos a tener sufrimiento, que no van a haber esfuerzos que tengamos que hacer. No, antes todo lo contrario. Solo que sabemos, debemos vivir confiados, pero haciendo lo que nos corresponde. Cuando la palabra de Dios dice que el enemigo viene a hurtar, que viene a matar, hay gente que cree que alguien se le va a acercar en la puerta y le va a disparar. No, el enemigo es muy sagaz, pero por ejemplo, te va a poner algunas cosas que aparentemente son muy simples y tú las complicas. Si tienes un problema con el vecino, el más sencillo. Una vecina el otro día, hacemos el ejercicio de decirle, ¿por qué no barre la puerta del vecino también si ella no se ha levantado? Una vecina me hizo caso cuando hacíamos la campaña por radio, barrió la puerta de la vecina. ¿Y qué le dijo la vecina cuando salió? ¿Usted por qué se atrevió a barrer mi puerta si es mi puerta? Deje mi basura, que es mi basura. Pues hombre, cualquier motivo va a aparecer. Pero hay una señal cuando nosotros queremos obedecerle al Señor. Y es cuando sentimos que el chupo se nos quiere botar. Hay gente que dice, es que los pastores no botan el chupo. Claro que botamos el chupo, porque nosotros tenemos efectivamente chupo. Y porque efectivamente nosotros tenemos nuestro carácter y nuestra forma de ser. No es verdad que nos están saliendo alas, somos seres humanos, pero si nosotros nos dejamos guiar por las enseñanzas del Señor, por las clases que Él nos está dando y los horarios que nos está impartiendo en nuestra vida, tenga la absoluta seguridad que vamos a enfrentar los momentos de dificultad con obediencia. Al final el Señor lo que nos está diciendo es, sé obediente en lo que yo te estoy mandando a hacer. La señora que estaba barriendo la puerta trató de hacer una buena acción con la vecina. La vecina estaba predispuesta. ¿Cómo podemos quitar esa predisposición de la gente hacia allá? No es quitándosela a la gente, es quitándola a nosotros mismos. Es buscar a la persona que efectivamente se cree que está atacada, que está siendo atacada. Es una forma muy generosa de la cual solo el Señor nos puede poner en nuestros corazones. Porque cuando nos sentimos agredidos, pues la reacción primaria que tenemos es de defendernos. ¿A qué nos llama el Señor?
nos llama a que verdaderamente debemos insistir. Cuando la palabra de Dios habla de que si te bofetean en la mejilla derecha debes poner la izquierda, en realidad físicamente no te están diciendo que si te golpean en la derecha pongas la otra para que te golpeen. Lo que te está diciendo es insiste. Insiste con esa persona la cual yo he puesto en tu camino. He puesto para que le des la palabra. He puesto para que tú seas buen ejemplo de ella. ¿Cómo debemos comenzar? Pues muy simple. Comencemos por un principio elemental de ir venciendo nuestra propia rabia, de ir venciendo nuestra botada de chupo, de ir venciendo ese ímpetu que en determinado momento aparece en nuestra vida y que no somos capaces en ese momento de controlarnos y de decirle, Señor, tú sabes que esa persona no tiene la razón, me está diciendo cosas, me está ofendiendo, me tengo que quedar callado. El Señor quiere derramar en tu corazón una forma especial de amar. Y hay una señal muy importante. Todas las cosas buenas que nacen de nuestro corazón las pone el Señor. ¿Cómo es eso? Bien, en el día, mira cuántas acciones buenas puedes hacer. ¿Qué es una acción buena? A veces quedarnos callados. A veces no responder a un insulto de acuerdo al contexto. Y si vamos a responder, tenemos que hacerlo de buena manera. Y así consecutivamente. Pero si tú en el día, cuando termina ya el mismo y en la noche dice, ¿cuántas buenas acciones he hecho? No para contarlas como salvación, porque la palabra de Dios dice efectivamente que por eso no vas a ser salvo. Puedes regalar lo que tú quieras, cualquier cantidad de veces, las veces que tú quieras, pero eso no te va a hacer salvo. Pero estás poniendo en práctica la fe, porque la palabra de Dios dice que si no pones en práctica la fe, entonces la fe es una palabra que tú no has activado. El Señor nos está llamando a que pongamos en práctica lo que nos están enseñando. Luego entonces la buena voluntad debemos tenerla todo el tiempo. Cuando hay mucha gente que se te acerca para que tú le ayudes y llega un momento en el cual físicamente te agotas, tú le dices, Señor, dame mucha más fortaleza porque estoy que boto el chupo, y porque a veces consideramos que somos nosotros los que solucionamos los problemas. No es verdad. ¿Y sabes por qué no es verdad? Porque todo lo bueno no proviene de nuestro corazón. El único que lo conoce es el Señor. Dice que Él lo escudriña y Él sí sabe realmente qué es lo que tenemos dentro. Pero aún así, el Señor es tan misericordioso que cuando nos llama a un escenario como esto, a que a nosotros prediquemos la palabra, nos dice, no voy a tener en cuenta todas las travesuras que tú hiciste. Simplemente te voy a dar la oportunidad de que comiences. Y empezamos a subir los escalones. Y en la medida en que empezamos a subir los escalones, el Señor nos va dando más responsabilidad. Pero en la medida en que tiene más responsabilidad, tu corazón va cambiando. ¿Y sabe por qué va cambiando tu corazón? Porque el Señor es como una fuente que permanentemente lo va llenando. Y lo va llenando gota a gota en la medida en que tú muestras con una disposición. Cuando hacemos buenas acciones, tienes que reconocer que no nacen de tu corazón. Porque todos nuestros corazones responden a nuestros propios intereses. El Señor nos enseña que todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Se los hemos devuelto. Hemos dicho, Señor, esto que yo tengo, yo lo recibo, pero yo lo pongo a tu servicio. Porque el Señor, y es la segunda vez que entrego esta palabra, el Señor no va a dar algo que no sea de Él. Hay gente que le dice al Señor, Padre, mira, yo quiero servir. Pero todo lo que tiene no lo ha puesto, no lo ha ofrendado a Él. Yo no estoy diciendo que lo escriture. No estoy diciendo de que si tienes una casa, entonces esa casa se la deja al pastor. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú le declaras en la intimidad con el Señor. Le dices, Señor, esta casa donde estamos habitando, yo la pongo a tu disposición. Si tú crees, Señor, que puedes en determinado momento usarla, yo doy el permiso. Porque el Señor es un Señor, respeta la autonomía y la autoridad del libre discernimiento que Él mismo nos concede para que nosotros decidamos en qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, que vino a hurtar, ya sabemos a qué vino. ¿A qué vino Jesucristo? Vino a todo lo contrario. Vino a darte vida, y no cualquier vida, vino a darte una buena salud. A nosotros nos entregan un cuerpo sano. Hay algunas excepciones que nacen niños enfermos, pero luego se curan y se les hace un tratamiento. Pero hablando del común y corriente, nacemos sanos. ¿Cómo le entregamos el cuerpo después de 40 y 50 años cuando llegamos al Evangelio? Con diabetes,
con hipertensión, con problemas cardíacos. Nosotros durante toda nuestra vida lo hemos deteriorado. ¿Y dónde se produce la palabra de Dios de que Él vino fue a dañar? En las evidencias que tenemos. ¿Y sabe qué son evidencias? Son demostraciones de pruebas físicas. Entonces, todo lo que ha ocurrido en tu vida, tú lo has permitido. Y haberlo permitido es haberle dado permiso a Satanás para que hiciera la obra que él vino a hacer en contra de los hijos de Dios. La buena noticia: ¿estamos a tiempo? Sí. Pero eso estamos a tiempo lleva disciplina, lleva amor, lleva comprensión, lleva lectura de buscar la palabra de Dios, lleva horas de oración con el Señor, de empezar a honrarlo. Porque es que hay gente que quiere que Dios haga así. No tiene, todo tiene un proceso. Y ese proceso requiere de sacrificio, de compromiso. Pero aparte de eso, de abrir nuestra mente para que el libre discernimiento sea el que nos guíe. El libre discernimiento de Dios que fluye en nuestro libre discernimiento carnal. Pero el libre discernimiento espiritual es de Dios, no es de nosotros. O tú te podrías imaginar si el libre discernimiento que Dios nos permite fuera el mismo que el que maneja Dios. No son los mismos. El libre discernimiento de nuestra vida son por las experiencias vividas en nuestra vida. Y a través de eso discernimos. Pero cuando le decimos al Señor, yo quiero que tú me des discernimiento del tuyo, discernimiento espiritual, entonces el Señor necesita que tú cambies tu forma de vida. Porque no puede haber discernimiento en un molde el cual Él no ha empezado a trabajar, empezado a cambiar, empezado a ser el alfarero de ese proceso. Esa es la razón por la cual mucha gente va a la iglesia, mucha gente predica la palabra de Dios, pero tiene una cantidad de situaciones que no van paralelo con lo que Dios nos ha llamado a que debemos ser efectivamente servidores de la palabra, pero disfrutar de la palabra de Dios. Es decir, disfrutar de la comodidad, tener muy buena salud, tener un techo y tener una forma en la cual Dios desarrolle una felicidad puesta en Él en medio de toda la seguridad. Dios responde. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Y si ya sabemos perfectamente a qué vino el enemigo, ¿cuántos años más te va a tocar para que tomes conciencia de que tú tienes que decirle al enemigo, aguántate ahí, ya me dañaste el páncreas, tengo problemas de azúcar, tengo problemas de hipertensión, tengo problemas del corazón, tengo problemas ahora en mis extremidades, tengo enfermedades? Porque ¿dónde crees tú que evidencia Satanás su obra? Si Jesucristo la evidenció en la cruz del Calvario, derramando su cruz y salvándonos a nosotros, comprándonos a nosotros, ¿dónde crees tú que Satanás va a dar su evidencia? En tu salud. ¿Sabes por qué? Porque esa es la obra del Señor. Porque no en ninguna parte existe la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde es el templo del Espíritu Santo? En el cuerpo tuyo, en el cuerpo mío. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. ¿Dónde crees tú que va a hacer el daño al enemigo? En lo que tú tienes, en la casa. Y la casa es tu cuerpo. Y ese tema de no ser tarde para comenzar a recuperar la casa del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, es lo que nos tiene que motivar a que efectivamente nos hemos prestado para que la obra de Satanás tenga evidencias, como cuando un abogado presenta a su cliente frente a un juez de garantía en un proceso penal. El juez le dice, aquí hay una persona que lo está acusando, y el abogado defensor dice, estas son las pruebas. Y el juez de garantía, por eso se llama así, es el que tiene que garantizar que no se le violen sus derechos. Y a través de evidencias, de pruebas materiales, físicas, testimoniales, el juez de garantía evalúa y dice, usted lo están acusando de esto, pero usted no hay prueba suficiente. Pero hoy, ¿cuál es la prueba que tiene Satanás contra nosotros? ¿Cuál es la prueba que hoy puede decir Satanás contra el proyecto de vida que Jesucristo desde un comienzo, desde antes de estar en el vientre de mamá, ya tenía para nosotros?
Satanás dijo, ok, muy bien, viene este como pastor. Ahora, antes que conozca la palabra, vamos a darle todo el licor. Vamos a darle todas las parrandas. Y si el Señor te quería para una sola mujer, te va a hacer muy bueno, te va a hacer un excelente mujeriego. ¿Sabes por qué? Porque Él está tentando contra el proyecto de Dios, que eres tú. Por eso cuando uno le corrige a los hijos, que le dice, empieza a cambiar tus hábitos saludables. Empieza a alimentarte, no a comer. Y nos van cambiando los conceptos. ¿Hay una edad para eso? No hay edad para eso. El Señor siempre nos va a dar la oportunidad. Si tú tienes una actitud y si hoy estás pesando lo que puedas estar pesando y si ha acarreado tantos problemas en tu vida, no importa. Si hoy tomaste la decisión de decirle, pare loco, pare un momentico, pare este cuento que ya yo fui cómplice de usted. Y yo no quiero tener más evidencias de las que tú has producido en mi vida. Y entonces es cuando comienza de forma concienzuda el Señor a actuar en tu vida porque tomaste la decisión correcta. De lo contrario, seguimos siendo nosotros evidencia para la obra de Satanás. ¿Cuál es tu enfermedad? Esa enfermedad con disciplina, esa enfermedad entregada al Señor, puede ser el camino que Dios tiene para ti para que lo encuentres. Hay gente que hoy está en clínicas. Hay gente que le han declarado una enfermedad. Hay personas las cuales sienten el miedo de una enfermedad terminal, de un cáncer, de una leucemia, de un SIDA. Y dice el Señor, yo vine a dar vida y vida en abundancia. ¿Crees que Él ha mentido? Jamás. No miente. Las promesas que están en la palabra de Dios las cumple el Señor sin que le falte nada. Experiméntalo. Pero eso no va a nacer de la noche a la mañana. No porque estás viendo esta prédica y mañana vas a dejar de comer chicharrón. Voy a dejar de comer chicharrón ya. No, se necesita de un trabajo disciplinado, físico y espiritual. Lleva tiempo. El Señor te brinda este tiempo. Pero no puedes seguir viendo la palabra de Dios como un párrafo de un capítulo, de un versículo. Es que Él fue a matar y a robar. Y yo me voy a quedar quieto. ¿Por qué no te preguntas hoy? ¿Cuánto mataste en mi vida? ¿Cuántas células, cuántas neuronas mataste en mi vida? Que no son tuyas. Porque cuando Él viene y mata, no mata lo que Él creó. Lo creó Dios. El Señor es el que te da la inteligencia y la sabiduría. Él vino a hacer eso. Y hay gente que cree que es cuestión material. El peor daño que nos puede hacer Satanás es el que nos hace en nuestro cuerpo. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que todo lo metimos nosotros por aquí, por la boca. Absolutamente todo lo metimos aquí por la boca. Todo lo que nos comimos, todo lo que hicimos, todo lo que declaramos, todo lo que nos bebimos, todo lo que hicimos sin el permiso del Señor. Simple y llanamente por nuestro libre albedrío personal. Entonces uno le dice, Señor, ahora quiero un albedrío espiritual. Para que tú seas quien me guíe, para dejar de ser lo que yo era antes. No lo va a hacer de la noche a la mañana, pero lo va a hacer. Y empezamos a aprender a tener la paciencia que Job tuvo en un momento en el cual la gente quería y Satanás quería que renegara. Y él nunca renegó porque había vivido la experiencia de la vida que el Señor le había dado en protección. Pues bien, para aquellos que no vivieron esa experiencia que vivió Job en medio de la abundancia, el Señor no quiere que vivas en medio de la escasez y de la enfermedad. No es necesario porque Él ya pagó un precio por nosotros. Nosotros estamos metidos en el hueco porque nosotros mismos nos metimos. Pero el Señor nos compró. Él pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y el Padre le dio a su único hijo a la humanidad para que pagara ese precio. Luego entonces lo único que nos queda es buscarlo con pasión, buscarlo con ganas, buscarlo con compromiso. No importa cuánta gente te va a decir cosas, no importa cuántos te van a gritar, no importa cuántos me estén escribiendo en Facebook ahora, mira lo que haces ahora y no te acuerdas lo que hacías antes. No importa, hay que tener un carácter para poder aparecer. El Señor lo ha tenido con nosotros todo el tiempo. Porque el Señor cuando ve y recoge a un enfermo, lo que quiere es sanar a ese enfermo. Pero ese enfermo no se va a sanar si no se lo pide
precisamente en lo más profundo del arrepentimiento del que está enfermo. Estás en la cárcel, me estás viendo ahora en la cárcel, estás pasando por un momento de dificultad, por un enorme problema, por un inmenso problema, no sé qué tan grande sea. Sigue ahí en la palabra de Dios. Sigue. Y cuidado con aquellos que quieren milagros de la noche a la mañana. El Señor lo puede hacer, pero no lo va a hacer si antes tú no has probado lo que Job probó. Job probó la amargura, Job probó el dolor, la pérdida de sus hijos, probó todo eso. Pero la palabra de Dios no nos llama a una prueba dolorosa porque tenemos un Dios de misericordia y de amor. Pero Job sabía lo que Dios le había dado y lo había disfrutado. ¿Tú te has perdido de eso? Todos nos los hemos perdido en gran manera, pero nunca jamás es tarde para clavarnos de rodillas en los pies de Jesucristo y decir: nada soy, nada tengo, todo es tuyo, mis hijos, mi esposa, mi familia, mi generación, lo poquito o mucho que hemos logrado es tuyo. Y cuando tú abres esa puerta al Señor, entonces usa las cosas que tú tienes, pero despréndete de esas cosas a nivel espiritual para que autorices al Señor a que pueda alguien ir a tu casa a tocar la puerta y tú le puedas dar un plato de comida. Rompe todas esas cosas, porque el Señor quiere a través de tu corazón entregar cosas buenas, y no somos capaces de hacer cosas buenas si el Señor no lo pone en nuestro corazón, porque es el único bueno, es el único santo, es el único justo, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Soy Víctor Polo Rodríguez, predicador, con pasión para mi Señor Jesucristo. Amén, amén.